Bienvenido a Verdades Silenciadas, el podcast donde analizamos la actualidad con una mirada cristiana. Conversaciones claras, honestas y llenas de esperanza. Hola hermanos, ¿qué tal? Sean bienvenidos una vez más a este canal que es Cristiano Sin Filtro y a este podcast que es Verdades Silenciadas. Hoy estamos aquí con el hermano Pablo, hermano Henry, y vamos a tratar un tema Sí, ¿qué muy tal? ¿Qué importante tal? que también están muchos comentando en las redes sociales. Y es: ¿el pueblo de Israel es el mismo de ayer, el que salió de Egipto y sigue ahora su descendencia hasta ahora? ¿O este es otro Israel? Entonces ese tema lo vamos a tratar. Y por ello se viene la primera pregunta, ¿no? ¿El Israel actual se puede considerar el mismo pueblo escogido en el Antiguo Testamento? ¿Tú qué opinas, hermano Henry? Sí, un saludo para todos. De vista, nos podríamos entender que sí, así, porque lo que nos han mencionado, que están regresando, que todos los judíos están regresando a esa zona. Pero obviamente ha habido toda una serie de cosas que han pasado a través de la historia. Obviamente se fue llevado a todo, se expandió por todo lugar en la parte de Asia y Europa, ¿no? Y eso también involucró, obviamente, mezcla, aunque no lo quisieran ver, había mezcla. Y el retorno de una raza pura ya no era efectiva. Lo que retornó fue, obviamente, hay rasgos, hay indicios, pero no eso es 100%. Toda una serie de factores, con la Segunda Guerra Mundial específicamente, la creación, después de eso, la creación de las Naciones Unidas, se crea el Estado de Israel, bastante judíos ingleses y judíos alemanes inclusive fueron los que llegaron a esa zona, ¿no? Con otros apellidos, con obviamente otro tipo de fisonomía diferente a esa zona, ¿no? Es bien complejo esto, pero definitivamente no lo es. No sé, a ver qué cosa comenta Pablo, a ver. Buenas a todos, un saludo. Sí, efectivamente este es un tema que no se hablaba mucho antes, pero se habla ahora más con este conflicto que hay de la guerra con Israel y Irán y bueno, ¿no? Esto se ha vuelto noticia mundial y ahora en todo conflicto crean bandos, ¿no? ¿Quién está a favor, quién está contra, quién está a favor de quién o en contra ¿Esto de es en quién? contra o a favor? Estoy a favor, pero no por los motivos que tú creerías. Mi favoritismo personal, eso es otro tema aparte. La pregunta aquí no surge, ¿el pueblo de Israel sigue siendo el mismo de antes? La promesa que hizo Dios al pueblo de Israel, ¿sigue aplicando a este Israel? Yo voy a dar mis razones, Ya. ¿no? Yo creo que no, este Israel no es el Israel al que Dios le hizo todas las promesas. Y voy a explicar por qué. Y le voy a pedir a todos si me pudieran acompañar con la lectura. Y voy a editar unos pasajes que van a ser bien claros y que van a volar su cerebro. ¿Okay? Yo cuando lo estudié, este tema, Dijiste pum. wow, dije, porque al principio de todo esto yo tenía amigos que me decían, hablaban mal de Israel. Y yo decía, oye, ¿qué hace? Porque él también era cristiano. Nosotros tenemos que estar a favor, son el pueblo de Dios, bla, 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 bla. Y él me dijo, no son. Y yo, ay, ¿qué está hablando? Y me puse a leer, a ver, y realmente, y es porque yo no había No habías leído. tenido el estudio de más o Exacto. menos qué es. Y esto es lo que encontré. Y Ya. quiero empezar con una parábola. Si pudieras acompañarme a Mateo 21:33 Mateo 21:33. Ya. Ven, dice, oíd, al 44. oíd otra parábola. Ya. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó del vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió a sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a unos golpearon y a otros mataron y a otros apedrearon. Envió de nuevo otros siervos más que los primeros e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente le envió a su hijo diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron.
Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores, que le paguen el fruto a su tiempo. Ok, aquí paremos. ¿Entendiste la parábola? Correcto. Ok, aquí Jesús habla de un viñero que puso un padre. ¿Quién es el padre? El El Padre es padre Dios, es Dios, correcto. La viña. la viña y la tierra. La viña supuestamente está hablando de... Ahorita tú haces referencia a la viña como el pueblo de Israel. Correcto. Ya. ¿Y los labradores quiénes son? Pueblo, pues. Ok, no, los labradores son los líderes, porque ellos están trabajando en la viña. Entonces, habla que el padre envió a unos criados pues, a la viña. ¿Y qué hicieron estos líderes? ¿Qué hicieron los labradores? Los mataron. Está hablando de los profetas. Está hablando de cómo los líderes mataban a cada profeta que Dios enviaba. Hasta que hubo un día que el padre, el dueño de la viña, dijo, voy a enviar a mi hijo a ver si a él lo respetan. ¿Y qué le hicieron a él? Lo mataron. También lo mataron, ¿cierto? ¿Y qué dice al final? Dice, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores. Aquí Jesús está en esta parábola, de acuerdo a lo que yo entiendo, está diciendo que le va a quitar a Israel lo que se le dio. Y muchos dicen, no, sí, pero eso le estaba diciendo a los líderes, a los labradores, y que para ellos se cancelaba la promesa y la salvación, etcétera, ¿no? Ok. Vamos a suponer que es así. Vamos a continuar con la escritura, entonces. Vamos a ver qué nos dice la escritura, porque no podemos basarnos en solamente esto, ¿cierto? Claro. Ya. Vete a Mateo 8, en el mismo libro, Mateo 8, del 10 al 13. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel le he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac, Jacob en el reino de los cielos. ¿Qué está pasando aquí? Esto justamente sucede después de que está Jesús y viene un centurión, un romano, no cristiano, no judío, un gentil. Entonces, viene y dice, viene Jesús y le pide sanación para su siervo. Y Jesús le dice, vamos. Y él dice, no eres digno para entrar a mi casa. Tú solamente di la palabra y mi siervo será curado. O sea, le tenía tanta fe, y es por eso que Jesús se dice aquí, se maravilló, dice, y dice que en Israel no ha encontrado fe tal como esta. Y lo interesante que dice aquí, escucha, y os digo que vendrán muchos del oriente y el occidente, está hablando de gentiles, y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Pero esa promesa era para los judíos. Pero aquí te está diciendo que vendrán muchos del oriente. O sea, no está hablando del pueblo de Israel, porque acaba de decir, ni en Israel he encontrado tanta fe. Y ahora está diciendo, mira, como pasando la promesa a otro tipo a otra clase de personas. Vendrán muchos del occidente, del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham, Isaac, Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino, que es el pueblo de Israel, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y crujir de dientes. Aquí está está diciendo cómo está como desheredando ya a los que eran hijos del reino, porque está diciendo y vendrán. Está profetizando lo que va a suceder. ¿Ok? Y si no es suficiente, aquí viene la bomba que te va a estallar la cabeza. ¿Listo? Vamos a Romanos. Ya. No, esta no es la bomba, es una de las bombas. Romanos 2, 26, 29. ¿Y sabes por qué estoy dando tanta referencia, hermano? Para que no haya duda. No digan que nada. No, Romanos 2, 26 al 29. ¿Qué dice? Sí, pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, no será tenida su incircuncisión como circuncisión. Y el que físicamente es circunciso, pero guardare perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en el interior, y la circuncisión es la del corazón, en el espíritu, no en letra, la alabanza de la cual no viene de los hombres, sino de Dios. ¿Viste eso, hermano?
Claro. ¿Qué te está diciendo aquí? El judío no es el que físicamente se ha circuncidado, es el que guarda la ley. Ese es considerado ante Dios circunciso, o sea, parte de Israel, como uno del pueblo, Correcto. como un judío. O sea, ¿qué te está diciendo aquí? Está más claro que el agua, no. No te dice es un judío. Yo entiendo en estos versículos, Jesús no corta la raíz a los judíos. La raíz de los judíos es la misma, sino que te incluye a ti como un judío más. Sí, pero ahorita viene algo que te va a sacudir lo que acabas de decir. La Te verdad. va a sacudir. Gracias por decir eso. Gracias, acabas de cavar tu tumba. Ya veo. Ok, está bien. Vamos a ir con lo que el hermano dice. No la ha quitado, simplemente te dice, te unes a la familia. Ok, perfecto. Ahora vamos a ver. Pero antes de leer el próximo y último, el que te va a acabar. Vamos un poco a la historia. ¿Recuerdan que Dios le hizo una promesa a Abraham, ¿cierto? Ya, y le prometió un hijo. Será padre de Que multitud. iba a ser padre de multitudes, pero notamos que no. Le prometí, y tú sigues leyendo y no viene tal hijo, no viene. Y está casado con Sara, ¿cierto? Y no viene el hijo. Y luego llega un momento que Sara se pone desesperada por tener un hijo. Toma ¿Y mi qué hace? sirvienta, toma mi Le sirvienta. dice a Abraham, toma a mi sirviente, que era una egipcia, Agar. Claro, agarra. Agarra a Agar y le dice a Abraham, toma, hazme un hijo con ella. Ya que yo no puedo tener hijos, porque ella se creía infértil, no lo sé, no podía tener hijos, entonces le dice, toma mi sierva y hazme un hijo. Y eso fue en contra de la voluntad de Dios, eso fue carnal, eso fue un deseo carnal De Sara. de Sara. Quiso Claro, apresurar ahí sí, los tiempos correcto, de ahí Dios. estamos correctos. No, pero espera, pues, ahorita vas a ver. Ahí estamos correctos. No vas a ver el combazo, espera. ¿Ok? Entonces, ¿qué hizo? Por la carne, bueno, cometió ese pecado y trató de apresurar este proceso. Entonces, nació el hijo de Agar, que era Ismael, ¿ya? Perfecto. Y luego, ¿qué sucedió? Vino otra vez Dios y habló con Abraham y otra vez le hizo su promesa muchos años después, hasta que Sara concebió un hijo, Claro. ¿ya? Pero mira, cuando Dios le estaba diciendo la promesa a Abraham, todavía no había nacido su hijo Isaac, solamente estaba el nacido Claro, Ismael, sus otros hijos. el otro hijo Ismael de la mujer que no era de él. Mira lo que le dijo Dios. Siempre tengamos en cuenta que esto del pueblo de Dios nace desde la promesa. O sea, muchos se quedan en el inicio de la promesa, que Dios le prometió a Israel que sería padre de multitudes, y desde ahí, ¿no? Desde ahí que su generación y generación. Ah, ya lo perdí el texto. No, está en Génesis, Génesis 16, Ya. del 18 al 21. Mira, esta es una conversación entre Dios. Génesis 16. Génesis 16, del versículo 18 al 21. No existe 18. ¿No? De un libro apócrifo. ¿De Un libro de- qué Biblia? ¿De qué Biblia? O mi Biblia está mal. ¿Cómo que no? Ay. No hay, hermano. Entonces era Génesis 6. ¿Sabes qué decía Génesis 6? A ver. Sí, disculpen, Génesis 6, del 18 al 21. Lee, hermano, lee. Cava tu tumba. Mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y la mujer de tus hijos contigo. No era este. No era este. No importa. Voy a decir lo que pasó. Y lo pueden buscar. Disculpen, caramba, parece que escribí mal, ¿ya? Pero lo rectificaré en su tiempo. Básicamente, Abraham le dice a Dios, pero ¿y qué de mi hijo Ismael? Y Dios le dice, no, a él no me voy a olvidar de él, a él también le voy a hacer una gran... Pero él no le hace la promesa. Claro, pero luego que le dice, pero mi promesa es con Isaac. Claro. ¿Ya? Abraham, Isaac, Jacob, por eso viene. Bueno, está bien, ya. Pero dio a entender que con Ismael, no, nada para él, porque él no fue concebido de manera, no estaba en el plan de Dios, era con Isaac. Bien, y ahora aquí viene el final. Vete a Gálatas 4, 21 al 31. Gálatas. Ya. Agárrate, hermano, agárrate. Ya, 21. Ya, ¿qué dice? Decidme los que queréis estar bajo la ley. ¿No habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, una de la esclava y el otro de la libre. Pero ¿Quién es la esclava? La esclava es Agar. ¿Quién es la libre? Sara. Ya. Pero el de la esclava nació según la carne. Ahí está, claro. Más el de la libre por la promesa, lo cual es una alegoría. Es una alegoría, pues estas mujeres son las dos pactos. Son los dos pactos. Son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar. Porque Agar es del monte Sinaí en Arabia y corresponde
a la Jerusalén actual, pues ésta junto con sus hijos está en esclavitud. Mas Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque está escrito: regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe el júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que la de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Párame aquí. Esto es Pablo hablando a los creyentes. De los creyentes. Entre creyentes habían judíos, ¿cómo se dice? Gentiles. Escucha lo que dice, vuelve el 28. ¿Qué dice? Por eso, así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Continúa. Pero entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el espíritu, así también ahora. Continúa. Más el, más sí. el que dice la escritura, echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava como el hijo de la libre. ¿Qué dijo? ¿Qué dice? Otra vez. No heredará el hijo de la esclava como el hijo de la libre. Y acaba de decir, ¿quiénes son los hijos de la libre? Los creyentes. ¿Y quiénes son los hijos de Agar, los esclavos? Entonces, la Jerusalén de ahora. Dice que es la Jerusalén actual. Entonces, todos los que habitan en Jerusalén, según la palabra actual, son los hijos de Agar, los esclavos. No es el pueblo de Dios, porque aquí dice que el pueblo de Dios, el de arriba, de Isaac, pues. de Sara, el libre, y dice de arriba, o sea, no de claro, de Sara, Isaac, claro, por eso. Pero ahorita dice que los que habitan en Jerusalén actual son los hijos de Agar, los esclavos. Ya, entonces, ¿qué? Los hijos, y no habíamos dicho que la promesa no son para los hijos de Agar. No, pero en estos tiempos, ¿tú no crees que los descendientes de Isaac tampoco estén mezclados con los descendientes? No, a ver, lo que pasa es que cuando hablamos así, estamos hablando en generalidad. Por supuesto que han habido otras mezclas con el pueblo. Ahorita mismo en Israel hay hijos de Dios, hay creyentes, hay judíos que se han convertido, pero estamos hablando de una mayoría como nación. Como nación, Israel no reconoce a Cristo. ¿Estamos de acuerdo? Por eso, entonces el pueblo de Israel actual, según la Biblia y como están hoy día, no son creyentes y por ende, como dice la Biblia, no son los hijos de la promesa, son los hijos de Agar de esclavitud. Ya. Entonces, ese es mi argumento, el por qué digo que ahora, el Israel de ahora, no son los de la promesa, sino claramente, como dice Pablo, son todo aquel que cree en Cristo, básicamente. Todos ellos son el pueblo. Te dejo una pregunta antes que responda el hermano Henry, y la parte donde dice en Apocalipsis que juzgará las 12 tribus de Israel. Dejo ahí que la vas pensando, si esas 12 tribus todavía aún pertenecen a Israel. Kenny. ¿O no? Mientras, hermano Henry. Sí, sí, los puntos que ha hablado Pablo sí es válido y es correcto y es prácticamente fulminante ese Gálatas, ¿no? Ese verso donde habla el verso 25, ¿no? Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, es decir, pues está justo junto con sus hijos, está en esclavitud. Me está diciendo, lo que pasa, hay que entender algo, en el sentido espiritual me está diciendo que siguen ellos esclavos, sí. Ellos siguen siendo esclavos al no reconocer a Jesucristo, siguen en esa posición de esclavitud, ¿ok? Y hay aquí un dato preciso que menciona Pablo acerca de que la promesa fue dada, sí, pero es una promesa espiritual, no es una promesa de sangre. Por eso que en Juan dice, ¿quiénes son los hijos de Dios? Los hijos de Dios son los que nacen de Dios, no son los que nacen de voluntad humana. Eso quiebra cualquier descendencia. Así hubiera un linaje directo desde Isaac hasta el presente, eso no vale, eso absolutamente no vale, porque si no estaría alterando lo que en el primer capítulo de Juan me habla sobre que nacidos de Dios. Y hay otra parte, ya que han mencionado bastante la escritura y me parece muy bien, que está en 2 Corintios capítulo 3, verso 6. Mira, lo voy a leer. 2 Corintios capítulo 3, verso 6. Dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Ese nuevo pacto sabemos que es que se realiza en la cena que tuvo con sus discípulos, ¿ok? Es el nuevo pacto, ya. No de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. ¿Cuál es esa letra que mata? ¿Cuál es esa letra que mata que me está hablando Pablo? ¿Qué? ¿Los libros de filosofía? ¿Esa es la letra que mata? No, esa letra no mata. Claro,
Y lo dice bien claro en el verso siguiente. Y si el espíritu de muerte grabado con letras de piedra, ¿cuál es ese ministerio de muerte grabado en piedra? ¿Cuál es? Es la ley que ellos siguen gritando que se debe obedecer, que se debe hacer. Por tanto, por eso que están en esclavitud, por eso que están perdidos. La definición directa que lamentablemente es un pueblo perdido. Israel actualmente es un pueblo, así ganara la guerra, así hiciera todo lo que quisiera, es un pueblo perdido. No reconoce, y no va a reconocer, ojo, proféticamente, no lo va a reconocer hasta el final. En el final, en el preciso momento en que los acontecimientos se hagan presentes, ahí recién lo va a hacer. Y lo que se va, de lo que se tiene que entendiendo, lo que vimos en antes, verdadero judío, que cuando se dice verdadero judío, nosotros creemos que es que el judío que vivió allá, el de origen allá, quiere decir que si yo obedezco a Jesucristo, yo tengo a Jesucristo, me vuelvo como un verdadero judío. No, no, ya estamos hablando de cosas espiritualmente, porque si yo me sigo aferrando a la promesa de Abraham, de todo eso, sigo en esa ley que mata, sigo en esa ley que mata. Yo vivo bajo el nuevo pacto. Y si yo no veo de esa forma las cosas, yo obviamente estaría en la posición de esclavo, que ellos se consideran en esa posición, ¿no? Y lamentablemente mucha parte del mundo evangélico también considera eso, ¿no? Por eso que tenemos, cuando vemos, predicadores que salen con sus banderitas, con su menorá, ¿no? Tal es la ley, salen ahí en sus púlpitos. Obviamente son cosas que ya quedaron en un pasado, ¿no? Que nosotros ya vivimos por el evangelio, ya no vivimos por esa parte, ¿no? Sí, la conocemos, la tenemos que leer, la tenemos que estudiar, porque era sombra de lo que iba a venir, pero ya no estemos en esa sombra, pues, ya no estemos caminando en eso, ¿no? Sino vayamos a donde espiritualmente estemos nuestros ojos abiertos, ¿no? Porque es el final, pues, es el final. Todo esto se va transformando en un final que vamos a ver presente, vamos a tener presente en todo esto, ¿no? Y es lamentable, sí, es lamentable todo lo que sucede, es triste porque obviamente, se ve dolor, ¿no? Se ve dolor, tragedia, pero es así. Y todo el mundo apunta a eso, ¿no? Todo el mundo, este gran sistema esto lo que refleja es que se está cayendo este sistema, pues, ¿no? Y ciego. Cuando Jesús les dijo, no, por eso que hay una parte que es bien directa también la otra, cuando maldice la higuera. Y la higuera era Israel. Y la maldice. Y nunca, porque fue a buscar fruto. Porque eso es lo que quería Dios, frutos de arrepentimiento. Y no lo hizo Israel. Y por eso que muera y prácticamente seas maldita y fenezca. Listo. ¿Por qué? Porque iban a ser otro nuevo pueblo. Eso es lo que no quieren entender. Un pueblo que iba a nacer bajo el Espíritu de Dios, no un pueblo de raza. No, ya no, eso ya no. Eso se canceló, eso se terminó. Eso es lo que no quieren escuchar. Por eso que también en Juan, el primer capítulo, está acerca de que ¿qué recibimos de Moisés? La ley. ¿Pero qué recibimos de Jesucristo? La gracia y la verdad. Y es sencillo hacer una pregunta ahí. ¿Quiere decir que la verdad no vino por Moisés? No, no vino por Moisés. La verdad vino por Jesucristo. Por eso que lo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. No, no, eso no se dice de la ley. El que te dice que eso lo trajo Jesucristo, la verdad y la vida. La ley no me va a llevar a ninguno de esos lados. Eso se canceló, se terminó, se acabó todo eso. Y nosotros, la imagen que tenemos, por eso que en el Nuevo Testamento se apunta a que la imagen que tenemos que seguir es Jesucristo. Ya no es la vida de Abraham, la vida de Moisés, no, no, no. Ellos murieron, se acabó la historia. Moisés no entró a la tierra prometida. Ese factor es muy importante de entender. ¿Por qué no entró? Porque la ley no podía entrar a la tierra prometida. No podía, ¿qué se me lleva a qué contexto me está llevando? Al nuevo reino. La ley no puedes entrar con la ley al nuevo reino. No puedes. Porque el que le quitó la vida a Moisés fue Dios. Porque él subía al monte, bajaba. ¿Pero qué pasó? No, tú no vas a entrar sencillamente. Porque tú representas la ley. Y listo. Tiene que ser así. En el Amén, nuevo reino, por hermano. eso dice, sí, aquí te concluyo. Por eso que cuando antes mencionaron, los que se van a sentar con Abraham, que viene otro, se van a sentar aquí a reinar. Se van a sentar a reinar. Eso es lo que se está viendo ahí. No es que sencillamente se van a sentar en la mesa a comer. No, no, no. Se sientan a reinar y no son de esa línea. Es la iglesia la que viene ahí. Entonces, cuando vas a Apocalipsis
y vas a encontrar términos como judío, como tribus, no se refiere a esa tribu del Antiguo Testamento, porque lo tienes que conllevar a ese estado espiritual ya, a ese estado espiritual lo tienes que llevar. Ok, sí, Kenny, ya te paso el... Sí, correcto, hermano. Y ahí era mi pregunta, pues, ¿no? Porque en Apocalipsis menciona claramente las tribus, ¿no? Entonces, si tú dices que ese pueblo de Israel ahorita no es el que Dios, al que Dios dio su promesa, entonces, ¿por qué en Apocalipsis menciona cada tribu? Entonces, ¿a qué tribu pertenecerías tú, hermano Pablo? A ninguna, no entiendo. No entiendo por qué pertenecería yo a una. En Apocalipsis nos habla que hay, van a ser la cantidad de salvos más o menos, nos dice que van a ser los 144,000. Entre ellos, ahí menciona cada tribu, ¿no? Okay. Entonces tú dices, si es el fin de los tiempos, entonces, ¿por qué Dios, si tú dices que ese no es el pueblo de Dios, que nosotros somos el pueblo de Dios, que Dios ya los desechó, ¿por qué ahí los menciona a las tribus ya? Pero ¿sabes de qué juicio habla? El juicio final, pues. Pero está hablando que a esas 12 tribus las va a juzgar por su desobediencia e idolatría. No está hablando que de ahí va a sacar los salvos. No, pero también menciona que ese es el pueblo al que le ha dado esa promesa, Okay. ¿no? Por eso los juzga. Entonces, ahí es donde va mi ¿Y pregunta. estás diciendo que en Apocalipsis te dice la cantidad de salvos? Claro, pues, hay una parte, 244,000. En todo el mundo. A la hora del juicio final, cuando llegue Cristo por segunda vez, 244,000 nomás se van a salvar. 12,000 por cada tribu, dice hermano. Yo creo Hermano Henry. yo creo que estamos... No, el Ya, detalle es ok. que ahí mucho hay la confusión porque nosotros sabemos que Dios nos hace salvos por gracia, ¿no? Claro. Que ya a Israel, como tú mencionas, ¿no? A Ujú. nosotros nos circuncida de corazón, ¿no? Nos dice. Pero en esta parte es que hay una duda donde dice, si el pueblo ahorita existe, Israel existe, ¿por qué lo mencionaría más adelante a las tribus que él ha formado, ¿no? En un Ok, inicio. no, lo que pasa es que otra vez hago la distinción. El pueblo del que yo te estaba hablando, Israel, el que según las escrituras dice que es el actual Jerusalén, son los descendientes de Agar. Esas 12 tribus son los descendientes de Isaac. Ok, ellos son el pueblo de Israel. Pero ellos también gobiernan ahora. ¿Cómo sabes que viven ahora? Porque descendientes son de Isaac, porque en las tribus han hecho que muchos son descendientes. Por eso te decía, en estos tiempos no solo hay descendientes de, como tú decías, de Agar, y también hay de Isaac que viven en Israel, Ajá. que también son parte de eso. Yo te decía, pues, también son dominados el pueblo, también son el pueblo de Dios ellos. Pero entonces, ¿cómo? Entonces no, pues entonces estamos en el dilema, ¿son o no son? Porque porque sabemos que hay un grupo que no es y sabemos que hay un grupo que sí es, ¿cierto? Aunque la verdad yo no sé por qué insistes en el pueblo físico cuando las escrituras sigue y dice muchas veces que está hablando de un tema espiritual, pero tú sigues aferrado a lo carnal, o sea, a la persona física, judío físico, cuando la escritura nos sigue insistiendo que es un tema es un tema espiritual. Pero para darle, o sea, como para, responder tu pregunta, ya, si decís que ahí están los descendientes de Isaac y los descendientes de Agar y están todos mezclados, entonces, ¿qué hacemos? ¿Lo ponemos todos en una misma bolsa y decimos, bueno, ya, todos son la misma cosa y sigue siendo el pueblo de Dios? No, ¿entiendes? No puedes. Es como agarrar un bollo de criminales y unos santos y ponerlos todos juntos, son el mismo pueblo. No, no son, ¿entiendes? Ya. Entonces, y crea más problema, la verdad, es más problemático. Que si vemos las cosas como son, como dice la Escritura, y como todo Dios lo ha planeado, lo ha hecho, que es todo en el plano espiritual, entonces estas cosas se hacen más claras. Porque si nos seguimos aferrando a quiénes son los hijos, los descendientes, que mezclados, que acá, que mestizos, que acá, estamos metiéndonos en un hueco de conejo que no acaba. No, por eso yo te digo, hermano, o sea, claro está que a nosotros Cristo nos hace salvos por su gracia. Claro. Pero yo, en mi entendimiento de la palabra, entiendo que el pueblo de Israel, al igual que a nosotros nos ha dado su gracia y también nos va a juzgar por todo lo que nos ha dado y nos ha favorecido, y de igual manera al pueblo de Israel, en su momento fueron las tribus de Isaac, y en su momento les llegó la palabra, también van a ser juzgados por Dios, pero de una manera distinta, porque a ellos se les dio de una manera distinta la palabra de Dios, no de la misma manera que a nosotros. Y a eso iba mi punto. O sea, yo no niego que nosotros seremos salvos por gracia, que Dios nos ha hecho sus hijos, que hemos sido pertenecientes a Él. Pero sí hay una parte donde yo entiendo donde la Biblia dice, ¿no? Yo a ustedes los he hecho gracia, por gracia los he hecho salvos, pero tengo este pueblo al que yo una vez saqué, di una promesa, ordené y hice, pero ellos van a tener un trato
diferenciado a ustedes en el fin. Hermano Henry, si me equivoco, a ver. Sí, a ver, sí, Lo que sí, pasa es que, mira, sí, lo que sí, está haciendo los- ok, ok. Miren, Pablo, dame un minuto. Mira, Kenny, Pablo, sí, está apuntando, sí, todo es espiritual. El asunto de la salvación es espiritual. El asunto de la salvación no. Por eso que insisto sobre el primer capítulo de Juan. El primer capítulo de Juan quiebra todo lo del Antiguo Testamento. Dice los nacidos de Dios. No es que si yo tengo, que si me parece, no. Si naces, si no naces, si mi papá fue el pastor, no. Si tú no naces de Dios, el asunto ahí se terminó, al fin, es el final, ¿ok? No es por voluntad humana, te dice. No es por raza ni por voluntad humana, ahí se termina ya. Ok, que Israel tuvo tantas oportunidades con los profetas y la máxima oportunidad que tuvo Israel reconocer fue cuando llegó el Mesías donde ellos. Eso fue. Llegó el Mesías donde ellos, porque ahí está el asunto. Llegó donde ellos para que ellos vieran, presenciaran directamente al Mesías. No llegó a otro pueblo, llegó donde ellos y fue rechazado. Ese es el punto fulminante. La oportunidad que tuvo Israel la rechazaron. Y es más, cuando Jesús estaba para ser sentenciado, ¿qué le dijeron? ¿Qué le dijeron al gobernador Roma? Que le dijeron, nosotros tenemos como rey a quién, al César. ¿Qué estaban diciendo con eso? Que no tienen a Dios como rey. Listo, te lo estaban diciendo. Y no importa que la sangre caiga sobre nuestros hijos, no les interesa eso, que muera este hombre. Listo, ahí se sentenciaron. Tuvieron la oportunidad y no lo hicieron, ¿ok? Y ahora, cuando dicen los 144,000, los 144,000, ya, si fuese por números así asentado, es el menos del 10% de los... ¿Cuántos habitantes tiene Israel? Tiene más de 10 millones. ¿Qué estamos hablando? ¿Que los 9 millones y pico se salvan por los 144,000? No, pues. Y la única forma de salvarse Es que en por este eso, hermano, mundo, la justo, única o forma, sea, y la mezclamos única es forma de igual salvarse, que sí, y la única forma de salvarse de este mundo es por Jesucristo. No existe otra forma. Y no existe otro juicio diferente, porque todos vamos a pasar por ese juicio. Vamos a pasar, no existe algo diferente. Todos pasamos por ese mismo juicio. Y ellos, obviamente que si hay judíos que sí van a ser, sí, lo hay. Eso no se discute. Sí, lo hay. El que se arrepiente, obviamente el que se arrepiente deja de ser judío. Así como, porque cuando Pablo menciona, ya no hay ni judío ni griego, no hay nadie. Así cuando tú te arrepientes, ya no perteneces a este sistema. Ese es el verdadero creyente, pues. El verdadero creyente al reconocer a Jesucristo como a Jesús su Salvador, está fuera hermano, ¿y del dónde sistema. dejamos entonces la parte de las tribus en Apocalipsis? ¿Está por gusto en el aire? No. Lo que pasa que, sí, acuérdate que le dijo al profeta en el Antiguo Testamento, cuando él se creía que era el único, y cuando estuvo en una cueva, le dijo, yo tengo 7,000 rodillas que no han doblado frente a Baal. Ahí ya tienes 7,000, tienes que restar, pues. Ya son los 7, ahí esos 7,000 se salvaron, sí, se salvaron. No están en sus nombres en la Biblia, sí, pero no lo están, pero son salvos. Y así, ha ido salvando. Ese 144,000 representa lo que en todo el proceso de la historia, los salvos que tuvo Israel. Eso es lo que representa, no representa el final. Pero que tuvo y que Representa un puede solo también pueblo que va a tener, hermano, salvarse. porque no neguemos, no sabemos si existe uno de la tribu, o sea, firme y que cree en Jesucristo. No, por eso, pues, pero no, está hablando no de un pueblo, una nación, es totalmente diferente. ¿Tú sabes cuando se firma en Israel para hacerse uno de ese país, las condicionantes que hay? Igual como un país árabe, son países religiosos, no vamos a decir que no lo son. Cuando tú firmas, tú declaras de que tú reconoces a Dios, pero no reconoces absolutamente que el Mesías, que es Jesucristo. Tú no puedes decir yo creo en Jesucristo, yo quiero jurar por la Biblia. Eso no existe. Eso no existe. Tienes que aceptar la religión judía. Tienes que reconocer con tu boca que el Mesías no ha llegado al Mesías, que nunca llegó. Esa es la condición de Israel actual. Ese es el problema que tiene. El problema es para ellos es aceptar, pero no, pues están enceguecidos, pues ese es el problema. Ese es el problema que se dio, que obviamente, y que lo siguen y lo van a continuar hasta el final. Ese es el problema que tienen ellos. Por eso que se pasó al otro pueblo. Ya, obviamente, es un injerto, pero no significa que la raíz, obviamente, cambie. Obviamente, con ese injerto la cosa cambió. El fruto, es decir, cuando tú injertas una fruta sobre otra, ya no va a ser la fruta original que va a salir, va a depender del injerto también. No es que de ahí determinó todo, no. Somos injertados, sí, pero es el nuevo pueblo.
No es que hay una ramita diferente, por eso que es el juicio para todos es el mismo. La determinación sobre nuestros actos es todos tienen la misma condición. Uno no es mejor condición que el otro, pero estoy diciendo, pero lo dice bien claro, pues Pablo, ¿no? Le dice, ya no hay ni judío ni griego. Ya no lo hay, se acabó, se terminó esa historia, se terminó, se puntualizó, terminó la ley, se acabó. Cierra ese Antiguo Testamento. Ujú, sí. A un adventista vas a decirle se acabó la ley, hermano. Sigue avisándole, hermano. No, la Biblia le dice, lo que pasa es que el adventismo es ese problema, pues el adventismo no cree en Jesucristo en el fondo. Ese es el problema que tienen ellos. Ellos predominan el sábado cuando cuando el sábado está creado para el hombre, para el Hijo del Hombre, para los hijos de Dios, te está diciendo. De eso no entienden ellos. Ellos tienen un poco, pues obviamente metido una ley que si dices que el sábado, que le quitas el sábado, se derrumba el adventismo. Ese es el problema que tienen. Ellos predominan su religión. Y Ese es hermano, el punto. sí, correcto, ¿no? O sea, lo que menciona Pablo es lo que, por ejemplo, Su opinión, Pablo, va a decir. lo que decías es correcto, porque todos hemos sido involucrados en el pueblo. La duda siempre te va a caer, así como menciona el hermano Henry, y también yo me pongo de la postura donde dice el hermano que el pueblo de Israel tuvo la oportunidad porque Dios fue a ellos, pero yo siento también que Dios en todo ese pueblo, no creo que todos, absolutamente todos, hayan negado. No dije eso. No, yo le estoy mencionando, ¿no? O sea, yo digo, cuando vino Cristo, yo entiendo que muchos sabios y entendidos de la palabra también reconocieron que Dios era Dios, que Él era el Cristo que vino, ¿no? Y que lo siguieron. Y también pudieron ser, yo entiendo que también pudieron ser, esto sí es parte mía, que ellos pudieron seguir, ¿no? Esas enseñanzas del Cristo. Y por eso vemos muchos judíos cristianos en muchos casos, ¿no? Y también son, pero entiende, yo quiero que en esta parte Dios dice, yo fui a ellos y me echaron, ni me reconocieron, pero hay de algunos que sí lo reconocieron. Entonces, si a ti vino Dios sin ser una persona viva y así creíste y así lo seguiste, no te va a juzgar de la misma manera que ha ido la persona que sí lo ha visto y sí ha caminado con él. A eso me iba. ¿Y cómo nos va a juzgar? Es que Dios ve los corazones, cada uno juzgará conforme a él le ha dado. Hermano Henry. Sí, lo que pasa que, Kennedy, no existe dos juicios diferentes. Eso es lo que pasa. Todos vamos a ser juzgados por el sacrificio perfecto. Pasó por alto todo el pasado, nos dicen en una parte. Ojo, ese no está contabilizado. Lo que está contabilizado cuando tú ya escuchas el mensaje de Jesucristo. Y el mensaje de Jesucristo es universal. Sea como sea, llegó el mensaje de Jesucristo, llegó, sí, a todas las culturas está el mensaje de Jesucristo. Pero que la gente no lo sepa es otra cosa, es otro punto. Pero todos vamos a pasar por ese juicio determinante. Y acuérdate, ya no hay dos pueblos, solamente hay uno. Está en Efesios 2, creo. Ya no existen dos pueblos, existe solamente uno. Uno al que pertenecemos, al que está todo, ¿quién? Los creyentes, los redimidos bajo el sacrificio de Jesucristo. Entonces aquí hay una pregunta que venía, ¿el Israel moderno al no conocer a Jesús sigue siendo automáticamente el pueblo de Dios? Es una pregunta que se hace. Tú le dirías no, porque claramente No, como pues. menciona el hermano en Efesios, menciona que ya somos Claro. todos un pueblo, ¿no? Porque él vino, cuando Cristo vino, fue el cumplimiento de todo lo que ellos esperaban y vino a hacer un nuevo pacto, ¿cierto? Ya. El nuevo pacto, hermano, no era solo con los gentiles, era con ellos también. Que ellos hayan decidido ignorarlo y decir, no, tú no eres el Mesías, no anula el nuevo pacto que él ha hecho. Por ende, a partir de Jesucristo para adelante, no interesa si ellos lo reconocen o no. Los judíos están bajo el mismo pacto que nosotros estamos ahora. Entonces, ¿de qué les sirve decir, oh, sí son el pueblo de Dios? Ellos no van a tener un juicio separado. Ya están, los judíos a partir de Cristo en adelante, están bajo el mismo pacto que nosotros. Entonces, te pregunto, digamos, ¿qué beneficio tienen el ser el pueblo de Dios si al final de cabo, si no tenemos crees el mismo beneficio? El mismo beneficio que ellos. Entonces, por eso, el pueblo ya de nada sirve decir, ya imagínate que tengas un descendiente de Isaac y que enfrente tuyo, él no tiene ningún beneficio o privilegio que tú o yo como gentiles del nuevo pacto. Eso quería que quede claro, hermano. Esa parte quería que quede claro. Sí, hemos sido un poco controversial para que salgan las respuestas más claras. Porque ahí hay una parte donde dicen Juan, ¿no? Nadie viene al Padre
si no Sí, es por mí, ¿no? así es. Entonces, en Juan 14 nos menciona eso, y nadie va a ir al Padre, pues, si no es por Cristo. Y aunque el Israel de ahora, peor aún, desconoce al Padre, perdón, desconoce al Hijo, entonces no puede ir al Padre si no es por Cristo. Entonces, ya no están como nosotros, están como nosotros, ¿no? Ya no son como antes, Ya no digamos. son como antes, están como nosotros. Si Correcto. ellos desconocen al Hijo, desconocen al Padre. ¿Y por qué es importante hacer esta distinción, hermano? Porque sabes que ahorita están todos queriendo tener ay, que hay que orar por Israel, o sea, como si, no sé, si fueran algo más que nosotros o fueran hermanos. No, Fueron los especiales. ellos no son más hermanos que nosotros que podrían ser los de Irán o de Irak. Que por si acaso hay muchos iraníes y de Irak que Dios se les está revelando a ellos. Y mira, entre esa gente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a decir, no, Irak, Irán, no, tú no, los gentiles, no, Israel, sí, sí. No, cuando Israel también está haciendo sus atrocidades. Claro. Entonces, cuando decimos vamos a orar o por el pueblo de Israel, yo pienso en ti, pienso en todos los del mundo, los que también han llegado a creer en Cristo. Por ellos oramos. Por ellos oramos. Y oramos por todas las naciones, que el conflicto, sea quien sea que empezó, se resuelva y que en ambos lados lleguen a Cristo. Correcto, eso es lo que me decía un tío, ¿no? Tú que eres cristiano, ¿apoyas al pueblo de Israel? Yo no apoyo las atrocidades que hacen ellos. Lo que oro sí es por algunos hermanos que quizás existan en Israel y que crean en Cristo. Claro. Entonces oro por ellos para que salgan de ese lugar, ¿no? Igual en Irán, oramos por los cristianos, porque ellos son los que creen en Cristo igual que nosotros, están sometidos a lo mismo que Dios les ha dicho, igual que nosotros. Y ellos son por los que oramos, ¿no? Lo que hacen las atrocidades ya escapa afuera, ¿no? Ya es su condenación que Dios les dará en su momento. Correcto. Entonces, eso sería por hoy, hermano. No sé si tienes algo más que decir, hermano Henry, para ir terminando el programa del día de hoy. Sí, definitivamente, Kenny y Pablo. Sí, Israel lamentablemente está en el gobierno directamente, ¿no? Y la gran mayoría de la gente están totalmente, al rechazar la verdad, la vida y la verdad que es Jesucristo, obviamente están en una posición bien caótica, ¿no? Una posición bien caótica porque cada vez más se va afianzando eso de que ellos son, y obviamente es el final del todo, ¿no? Sí, Kennedy, te dejo. Bueno, hermano, eso es claro. ¿Un mensaje final, hermano Pablo? Nada, eso no es todo. El mensaje final es ese, que reconozcamos lo que dice la Escritura y no agarremos bandos. La Escritura claramente dice que todos los que creemos en Cristo somos Israel, somos los hijos de Dios. Entonces, dejemos de tribalizarnos por doctrinas equivocadas y oremos los unos por los otros, que somos el pueblo de Israel. Y si tienen alguna pregunta o duda, por favor no duden en comentar. Comenten ustedes qué creen. Nosotros hemos dado nuestra opinión basada en las Escrituras, pero por favor nos gustaría escuchar qué es lo que ustedes piensan y coméntenos. Correcto, hermano. Yo les dejo con el mensaje que Pablo, ¿no? Pablo entendió esto, él escribió de esto, dijo que ya estamos sobre un nuevo pacto, estamos sometidos a Cristo. Y entiendo que muchos dicen, no, pero es el pueblo elegido, que Dios escogió, que Dios los miró y que los trata de manera diferente. Los trató hasta que llegó Cristo. Entonces, cuando llegó Cristo, ya Cristo involucró y abrió los caminos, porque si no, estaríamos cegados como Pablo, como Saulo. Seríamos ese Saulo cegados diciendo, él es el pueblo de Israel. No hay nadie más, no hay nadie más. Eso es lo que decía Saulo, ¿no? Saulo iba y mataba a los cristianos porque decía, ustedes están en contra de la ley. Y cuando nosotros decimos, ustedes están en contra de ese Israel que ahorita está en guerra, somos ese Saulo, que no entendemos las palabras de Dios que nos dice, ¿no? Ahora es Cristo el que reina. Y no nos convertimos en Pablo, ¿no? Pablo dijo que todos somos salvos, que Él nos dio la salvación por gracia. Entonces ese es el mensaje que yo les dejo. Somos salvos por gracia, estamos sometidos todos al mismo juicio desde que llegó Cristo para adelante. Y hermanos, síganos, coméntenos, dejen un like, suscríbanse y actívense la campanita para que les llegue la notificación del próximo video. Espero que lo hayan entendido muy bien. Eso es lo que la palabra nos dice, no nosotros. A veces ponemos preguntas que nos hacen o dudas que tenemos para responderlas con la palabra, ¿no? Y así poder más o menos responder a las dudas que tienen. Eso sería todo, hermanos. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta la próxima. Chao.